Hola amigos, no pasó ni 3 semanas como recibí este hermoso sistema de micrófonos de empresa Rode y recibí directamente desde página de fabricante. En descripción voy a dejar un link para que ustedes también puedan comprar. Si haces videos, si usas redes sociales, si haces directos, tenés que tener un buen sonido para tus videos. Ahora nadie no quiere mirar videos con sonidos malos. Esta caja tiene todo para tener sonidos profesionales. Hoy en este video vamos a desarmar esta caja y ver qué tiene adentro. Es un unboxing, pero en próximos videos voy a mostrar cómo se configura esto y cómo se utiliza estos micrófonos. Ahora vamos a abrir esta caja. Wireless Pro Rode. 32 bits flotantes. ¿Qué significa 32 bits flotantes? Significa que señal de sonido es muy amplio para arriba y un poquito para abajo, entonces puedes levantar después en programa de edición, puedes subir volumen que estaba muy bajo y puedes bajar volumen que estaba muy alto. El sistema fabricante dice que se puede grabar sonido hasta 150 metros. Bueno, después vemos. Es así. Caja hermosa. Se abre por abajo. Yo ya abrí para ver. Abrimos por acá. Acá hay como una cinta para cortar. Y sacamos esta cajita que tiene adentro. Bueno, vamos. ¿Qué tenemos por acá? Abrir al revés. Así. Bueno. Viene estos dos box. Uno. Otro. Algunos manuales. Y un cable USB-C. Pero bastante grueso. Creo que este cable dice 5 GB. Entonces se da más velocidad para transferencia de archivos. Hay una caja con micrófonos, con receptor y con transmitores. Esta cajita. Y misma esta cajita es cargador. Porque mira, tenemos atrás conectores para cargar por USB-C. Tenemos un botón, apretamos y vemos cómo está cargada o no batería. Y acá tenemos esto, receptor de señal. Ahí está. Vamos a sacar ya papelitos. Y hay dos micrófonos que conecta automáticamente cuando sacas de la caja. Bueno, ahí está. Cuando estamos hablando, acá se ve que el receptor ya recibe señal de micrófonos. Después vamos a ver configuraciones y todo. Aparte, estos micrófonos tiene 32 megabytes de memoria. Entonces, en buena calidad, también es grabadora interna. Se puede grabar cuando estás hablando, grabar en cámara o teléfono señal y grabar interno como una copia de seguridad, y soporta grabaciones en alta calidad hasta 44 horas. Duración de batería 7 horas, cada uno puede 7 horas. Después, cargador, esto puede recargar 2 veces todo el sistema. Entonces, bueno, si termina uno, metes adentro y recargas. Esto ya sabemos. Entonces, cargador, receptor, 2 micrófonos. Otra caja tiene muchos accesorios, todo accesorios. ¿Qué accesorios tiene esta cajita? Imanes con una plastina de metal para conectar a camiseta con imanes grandes, y por arriba tiene como una gomita para no rascar nada.
Entonces cada micrófono se puede conectar esta plastina porque tiene esta cerradura, pero también se puede conectar esta plastina por arriba a esta cerradura, bueno, desde esta punta, y usar imán para camisa. Por lo menos tenemos esta posibilidad. Usas o no es ya otra cosa. Entonces, dos imanes con este sistema. Tenemos dos cables USB-C para cargar o conectar o cargar. No, uno es para Android o para cámara con USB-C y otro ficha tenemos para iPhone. Un cable para conectar con cámara, salida de audio a entrada de micrófono de cámara. Para GoPro, para otras cámaras, estos cables puedes utilizar para teléfonos, iPhone o Android. ¿Qué más tenemos adentro? Esto no sé para qué sirve, pero es como un trapito para limpiar, para limpieza. Y interesa micrófonos. Mira qué hermosos micrófonos tenemos. Ya viene con dos micrófonos. Lo vi en páginas que vende estos micrófonos Rode y sale alrededor de $100 cada micrófono. Ahora está en esto completo adentro. Entonces, bueno, es como, mira, $200 gratis. Y aparte es hermoso micrófonos. En micrófonos tiene estos carteles que dice que tiene un hilo de Kevlar adentro, es hilo muy fuerte. Para mí es importante que tiene fuerte, no se rompe tan fácil, no importa que son finos y no es redondo, es plano cable esto. Y también muy importante que este cable tiene esto seguridad. Entonces cuando vos usas micrófono, esto metes en bolsillo, conectas micrófono por arriba, rascas y no sale para nada y no pierde señal. Ahí no puedes perder señal, que bueno, sacaste micrófono y no tenía señal y todo perdiste, todo que grabaste. Por eso es también bastante lindo sistema que tiene estos micrófonos. Vamos por más. Adentro tenemos cositas para colgar micrófonos, alguna tuerca de repuesto, estas y tenemos este peluche para micrófonos, para cubrir micrófono. Esta tiene como un plástico por acá, entonces cada micrófono podemos cubrir con este peluchito y conectar con camisa con estos conectores. Tenemos esponja para usar con viento. Entonces tenemos total 5 esponjas, mira. Total tiene 5. Creo que 3 para micrófonos para conectar directamente al micrófonos y 2 para micrófonos pequeños. Algunas esponjas tiene así conector redondito y esto se conecta directamente al micrófono. Bueno, hay que empujar y mover un poquito, pero ahí está, mira. Se mueve, se traba y no sale más esta esponja. Por eso tenemos 3 esponjas para 2 micrófonos, entonces una de repuesto, esta también y esta también tiene redondo, y 2 esponjas grandes para micrófonos. Si usas este micrófono y estás donde hay mucho viento, lo mismo puedes usar esta esponja. Entonces está muy completo, re completo. No sé si hay que comprar algo más. El link voy a dejar donde comprar directamente al fabricante, voy a dejar en descripción de video. Gracias por suscribirse a mi canal y en próximos videos vamos a ver todo sobre cómo configurar y cómo utilizar este sistema de micrófonos profesionales. Chao y hasta próximo video.